Dios les bendiga, muy bienvenidos a nuestro canal. Estamos aquí en otro día compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Quiero agradecerle a los hermanos, amigos, hermanas que en estas semanas se han suscrito a nuestro canal y de ese modo cada vez que subamos un nuevo video ustedes van a recibir la notificación, así que le agradecemos mucho los comentarios. Igual Muchas gracias. En estos días nos han comentado. Muy amable, nos dan fuerza para seguir trabajando y poder compartir una palabra de Dios, una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra positiva, una palabra que levante, que restaure. Le agradecemos mucho también sus comentarios y hay hermanos, hermanas que nos han escrito también para pedirnos temas que les gustaría que compartamos. Le agradecemos mucho también. Estamos dispuestos, por supuesto, a poder responder y hacer videos para responder algunas preguntas, para tocar distintos temas que en este tiempo no los hemos hablado. Así que muchas gracias. La verdad que no es de mucha utilidad eso, también nos es de mucha utilidad que nos sugieran los temas, inquietudes que tengan. Y hoy queremos compartir acerca de un tema que yo creo que es el tema central del Evangelio. Los cristianos creemos que cuando nos arrepentimos de todo corazón de nuestros errores, de nuestras faltas delante de Dios, Él nos enseña en la Biblia que Dios es amplio en perdonar. Confiamos que cuando nos arrepentimos, que es sentir tristeza por nuestras fallas, por nuestros yerros, pero también tener la predisposición para cambiar, porque eso significa la palabra arrepentirse, cambiar la manera de pensar. Creemos que Dios es amplio en perdonar. Dios es un Dios de perdón, un Dios que está presto siempre a perdonarnos vez tras vez. Cada vez que nosotros nos equivocamos, porque obviamente somos seres humanos, falibles, débiles, erramos, nos equivocamos muchísimas veces, pero día tras día nosotros nos acercamos a Dios en oración, hablamos con Él, le pedimos perdón y Él está presto a perdonarnos porque Él es un Dios perdonador. Es el mensaje central del Evangelio, el perdón de Dios, que Dios está dispuesto a perdonar, que Dios está dispuesto a renovar, a restaurar una vida a través del perdón. Pero no solamente el perdón queda allí, el perdón que Dios nos da, que es hermoso recibirlo, que nos da paz. La Biblia dice que había un acta de decretos que nos era contraria y que el Señor Jesús la clavó en la cruz. Nos liberó de todas nuestras faltas, y eso es algo maravilloso que uno experimenta. El que ha tenido un encuentro con Dios, a veces es difícil describir con palabras lo que ha sucedido en nuestro interior cuando nos arrepentimos delante del Señor y sentimos la liberación de las culpas que vienen a través del perdón. Pero no solo queda allí el perdón, sino que Dios nos enseña a todos aquellos que somos sus hijos, que somos partes de su pueblo, nos enseña que el perdón tiene que ser el estilo de vida nuestro, tiene que ser un estilo de vida que debemos nosotros practicar siempre. Y no se trata solamente de pedir nosotros perdón a Dios, sino se trata de que debemos estar dispuestos a ofrecer ese perdón a aquellas personas que nos han dañado en la vida. Claro, es tan importante el perdón que no solamente nos da una sanidad espiritual. Cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, Dios nos perdona nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestras fallas, nuestras falencias, nuestras equivocaciones. Pero también el perdón trae sanidad mental, en el alma, y también sanidad física. El perdón produce sanidad porque por mucho tiempo se ha investigado, han trabajado en este tema la ciencia, y se han dado cuenta que muchos están enfermos y la raíz y la causa de la enfermedad o de los problemas es la falta de perdón. La ciencia
y la Biblia no están divorciadas. La fe y la razón no están divorciadas, porque la fe se mueve sobre la sustancia de lo concreto. Entonces, aquí en este tema se han puesto de acuerdo. El consejo de Dios a través de su palabra es coherente. Eso quiere decir que si Dios en su palabra nos pide a nosotros que debemos tomar como un estilo de vida el perdón, quiere decir que nosotros podemos hacerlo. Dios no nos va a pedir algo que nosotros no podamos hacer. De hecho, nosotros sabemos que de los imposibles se encarga Dios. Nosotros nos encargamos de aquello que es posible. Si Dios entonces nos pide que nosotros adoptemos como un nuevo estilo de vida el perdón, perdonar rápido, es porque nosotros lo podemos hacer. En una oportunidad se encontraba Pedro con el Señor, y Pedro, que todos dicen, ¿no?, que le funcionaba más rápido la lengua que el cerebro, que era una persona bastante impulsiva, bastante, en algunos casos fue torpe, en otros casos fue valiente porque hizo lo que otros no se animaban a hacer, pero Pedro tenía esa personalidad de tipo chispita, diríamos, ¿no?, que estaba siempre dando la nota. Hay una frase que dicen: la leche cuando hierve, leche hervida, que hierve rápido, ¿no? Y bueno, Pedro sería un leche hervida, ¿no? Entonces Pedro se sentía cerca del Señor, lleno de paz, se sentía muy misericordioso después de haber caminado con el Señor. Y entonces nos muestra la Biblia que él le pregunta al Señor: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí? Y él realmente se sentía lleno de misericordia, como que estaba Pedro con todas las luces, y dijo: Señor, hasta 7 veces. Decía como que: Señor, mirá cuánto. Era mucho, mirá cuánto que estoy dispuesto a perdonar. Hasta 7 veces. Y el Señor le da una respuesta que lo deja, como muchas veces le pasó, ¿no? Como que lo deja cabizbajo, como diciendo: acá la erré, acá, ¿no? Como decimos. Anodadado. Quedó. Y el Señor le dijo: no te digo solamente hasta 7 veces, Pedro, sino 70 veces 7 que tu hermano peque contra ti, tenés que perdonarlo. Y eso nos habla de que Dios espera de nosotros que estemos dispuestos a perdonar cada vez que sea necesario. Siempre estemos dispuestos a perdonar, que no midamos la cantidad de veces. No es que el Señor le estaba dando un número, no, le estaba hablando, le estaba ampliando su manera de pensar acerca del perdón. Le estaba diciendo: Pedro, cada vez que sea necesario en la vida, cada vez que te hieran, cada vez que alguien te ofenda. Es imposible vivir en un mundo lleno de personas imperfectas como somos nosotros los seres humanos y pretender que nunca nadie te ofenda. Inevitablemente, tarde que temprano, alguien nos va a ofender, nos va a herir, va a actuar de una forma no adecuada con nosotros, y tenemos que tomar vez tras vez este recurso, esta bendición de perdonar, porque hay poder en el perdón. De hecho, muchas veces nosotros, queriendo o sin querer, podemos ofender a alguien. Exacto. Podemos ofender a alguien con algo que decimos y no enterarnos. Podemos ofender a alguien con algo que hacemos y también con algo que no hacemos. De pronto hay alguien que está esperando que hagamos algo y no lo hacemos, y nosotros no nos damos cuenta, no lo sabemos y estamos ofendiendo. Entonces es imposible vivir en un mundo, como dije anteriormente, que quiero que quede esto grabado en su mente y en su corazón, lleno de personas imperfectas y pretender nunca ser ofendidos. Por eso, si queremos disfrutar la vida a pleno, vamos a tener que aprender a perdonar rápido. Y con respecto al perdón, justamente no siempre es la causa, pero muchas veces sí está comprobado científicamente en estudios que se han hecho que enfermedades como la migraña, un dolor de cabeza constante y muy feo, problemas en el colon, problemas gastrointestinales, úlceras, dolores de espalda, artritis y problemas en los huesos en general, por problemas cardíacos, estrés excesivo, tensión alta, depresión, que muchas veces, no todas las veces, muchas veces son causadas por el odio,
por la falta de perdón. Entonces, no estamos diciendo de ninguna manera que siempre, que es una regla. No. Hay excepciones a la regla siempre. Pero en este caso, prestar mucha atención porque una de las causas puede ser la falta de perdón. Aprender a perdonar previene enfermedades y en especial del corazón. Estas son las investigaciones que se han hecho y señala que 5 minutos que producen enfado en alguien, 5 minutos donde se sube la adrenalina, 5 minutos de bronca, de odio, de rencor, de amargura, están siendo consecuentes con la falta de perdonar. Y entonces esas cosas traen enfermedades, justamente en el tipo cardíaco, el corazón. Esas emociones negativas, pensaba mientras estabas hablando de que estás hablando de lo que produce solamente 5 minutos de eso, de tensión, de odio, de bronca. Imagínense el daño espiritual y físico que se produce cuando una persona alberga el odio, el rencor por días, por meses, por años. A mí me ha tocado hablar con hermanas, con mujeres que han sufrido alguna situación traumática en su vida y que muchas veces me dicen: pastora, esto me pasó hace 20 años, esto me pasó hace 30 años y yo guardo este rencor en mi corazón, este dolor, y cada vez que me acuerdo de esa persona o cada vez que me acuerdo de las situaciones, como que vuelvo a revivir el momento y eso me entristece, me angustia. Y es muy triste, valga la redundancia, es muy triste no aprovechar la oportunidad estando en vida, porque muchas veces las lágrimas más dolorosas se derraman delante de un féretro cuando ya una persona no está físicamente en este mundo. Por eso, mientras hay vida, siempre hay tiempo, hay esperanza de pedir perdón, de perdonar, porque ¿qué es el perdón? El perdón no es una emoción, no es si siento, si me piden perdón, bueno, ahí sí pido perdón. No. Si tengo ganas, no es si tengo ganas. No. Perdonar es una decisión. Entonces, obviamente, nosotros tenemos que personalmente tomar la decisión de perdonar. Entonces, perdonar significa librarse, como bien decías, Marisa, todas las emociones negativas. Librarse de las emociones que nos terminan enfermando físicamente, mentalmente, no vamos a decir espiritualmente, porque obviamente, principalmente espiritualmente, una persona se muere, entonces después dice: yo no siento a Dios, no percibo que Dios exista. Es porque por la falta de perdón, porque hay una atadura en su alma, en su corazón. Cuando la Biblia se refiere a la palabra corazón, se refiere a todo el ser interior, a nuestra mente, a nuestra voluntad, a lo que nosotros somos interiormente. Y me gusta recordar lo que dice la palabra del Señor en Isaías, que el Señor Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón. No está hablando solamente de aquellos que tienen una enfermedad en su corazón físico, está hablando de aquellos que tienen dolencias en su mundo interior, en su ser interior, que han sido causadas por los traumas, los malos momentos que le ha tocado vivir en la vida. Y el Señor, justamente, Él viene, no solamente es poderoso para sanarnos de toda dolencia física por lo que Él hizo en la cruz, porque la Biblia nos enseña que por las llagas de Jesús nosotros somos sanados, sino que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Pero no solamente eso, sino que Él le dio esa misión a la iglesia. El Señor nos envió a liberar a los cautivos, el Señor nos envió a sanar a los quebrantados de corazón. Entonces, perdonar es de maduros. Uno espiritualmente está mostrando madurez al perdonar, a tomar esta decisión. Yo decido perdonar. Voluntariamente, yo tomo la decisión de perdonar. Martin Luther King,
decía, el que es incapaz de perdonar es incapaz de amar. Y en el libro de Mateo, capítulo 6, versos 14 y 15, dice la Biblia, mire lo que dice el Señor, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. A vosotros, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea, es una declaración muy fuerte, una declaración y un mandamiento de Dios hacia sus hijos, hacia aquellos que dicen, ¿vos querés que te perdone? Bueno, perdonad primero. Si nosotros perdonamos, así como Dios nos perdona nuestras ofensas, sería una sanidad impresionante para el corazón y el alma. Qué importante que es este versículo que leíste, porque dice que si nosotros queremos que Dios nos perdone, entonces tenemos que perdonar. Entendemos ahí que el perdón es un acto de la voluntad, y me parece propicio aclarar que no se trata de que las personas de que no perdonen y hayan aceptado a Cristo pierdan su salvación, porque la salvación es un regalo de Dios, es parte de la gracia de Dios. Nosotros somos salvos por creer en el Señor Jesucristo, por creer que Él murió y resucitó por nosotros en la cruz, y que por su sangre hemos sido limpiados de todos nuestros pecados. Pero cuando hablamos del perdón, hablamos de que si no perdonamos, lo que nos perdemos es la oportunidad de vivir una vida plena en Cristo, de vivir una vida abundante, que es la promesa de Dios para nosotros. Y es un acto de nuestra voluntad. Dios respeta el libre albedrío. Este paradigma, ¿no? Porque Dios nos da el perdón y después también nos da el mandamiento de que perdonemos, pero aún hasta allí Él respeta nuestro libre albedrío. Es como que el Señor nos dice, Marisa, Oscar, yo ya los perdoné a ustedes, ahora ustedes quieren vivir una vida abundante, van a tener que poner por obra cada día de sus vidas el perdón. Y me vino a memoria, hay una historia maravillosa que es una de las personas que su historia me ha bendecido mucho, y es la vida de Corrie ten Boom, que ella era una hermana muy, muy conocida. Puede buscar su biografía en internet. Escribió muchos libros, fue una oradora que visitó muchos países, pero ella vivió un tiempo en su vida muy particular, porque ella es una mujer que en su juventud, junto a su papá y junto a su familia, vivieron en el tiempo donde los judíos estaban siendo perseguidos, y su familia decidió construir un refugio, construir un lugar para esconder a los judíos, para protegerlos de los nazis, en un negocio que ellos tenían, que era una relojería. La historia de Corrie ten Boom es maravillosa. Ella era una joven cristiana dedicada a Dios, y aún a pesar de todo eso vivió cosas muy, pero muy tristes en los campos de concentración, donde fue llevada a causa de esa decisión que tomaron con su familia de proteger a los judíos. Cuando fueron descubiertos, los llevaron a un campo de concentración. Y ella dijo esta frase, Corrie ten Boom, dijo: el perdón es un acto de la voluntad, y la voluntad puede funcionar independientemente de la temperatura del corazón. Quiere decir que aunque nosotros no sintamos, podemos tomar la decisión de perdonar. Aunque nosotros digamos, ay, no puedo, no tengo la fuerza, si nosotros realmente queremos obedecer a la palabra de Dios, no importa lo grave de la ofensa que nos hayan hecho, nosotros podemos perdonar porque tenemos a Dios en nuestro corazón. Y justamente Jesús lo estableció en el Padre Nuestro, donde Él dijo, enseñando, dando el patrón a sus discípulos sobre la oración: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y aquí, en esta palabra que acabamos de leer en Mateo 6, 14, donde dice que si perdonamos las ofensas, Dios nos perdonará a nosotros, es la primera vez
desde el Antiguo Testamento que no se hablaba sobre esta forma de perdonar, y donde Jesús deja bien establecido: para ser perdonado debes perdonar. O sea, tiene que hacerse un hábito, una buena costumbre, porque el perdonar es divino. Y Mateo capítulo 18, verso 35 dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. O sea, perdonar los pecados que nos han lastimado, que nos han herido, que nos han tratado mal. Perdonar, y en el momento que estamos perdonando, estamos soltando esa bendición del perdón. Al mismo tiempo también Dios nos perdona a nosotros. ¿Cómo hacerlo, no? ¿Cómo estar liberados de todo el peso del odio y el rencor que puede causar en nuestro interior? Es un acto de nuestra voluntad. Si hay personas que lo han herido, que la han herido, usted tiene que ir a la presencia de Dios y decir: Señor, yo en obediencia a tu palabra perdono el nombre de la persona que lo ha herido, y puede decir todo lo que le ha hecho. Cuando usted haga esto, seguramente no sentirá gran cosa, pero con el paso del tiempo va a notar la liberación en su ser interior, porque el perdón es tomar una decisión usando nuestra voluntad para ser obedientes a la palabra de Dios. Como dijo Corrie ten Boom, es un acto de nuestra voluntad que está independiente de la temperatura de nuestro corazón. Y es inevitable, así como el testimonio que acabas de contar, que nos hieran, que nos ofendan, que nos lastimen en la vida. En la Biblia hay muchos relatos sobre personas que fueron heridas, lastimadas, ofendidas, maltratadas y tuvieron que perdonar. Por ejemplo, José por sus propios hermanos, la esposa de Potifar, el copero principal que se olvidó de él, Moisés por sus propios hermanos y hermanas, David por el rey Saúl, quien personalmente trató de matarlo más de una vez, y así lo tuvo que perdonar. Ahora, el perdón no es olvidar. Hemos tratado en consejería con personas, por ejemplo, en un caso de una persona de 60 años. Esta mujer dice: yo no me puedo olvidar lo que me hicieron cuando fui una niña de 8 años. En este caso había sido abusada. ¿Cómo olvidarme, pastor? Es que no se va a olvidar, pero ese acto, es lo sucedido, ya no le va a causar dolor, no le va a causar tristeza, no le va a causar enfermedad, porque en el momento que perdonar, en el momento que yo perdono, no es que me estoy olvidando, no me olvido. Es más, Dios hizo lo mismo con nosotros. Dios perdonó todos mis pecados, pero Él obviamente no se olvida, Él es omnisciente, todo lo sabe, no se olvida de todas las cosas feas que hice. Pero perdonar es esto, lo que hizo Dios. Dios decidió perdonarme y nunca más usar en mi contra lo malo que yo hice. Qué lindo el concepto de nunca más usar en mi contra. Porque muchas personas dicen: no, yo perdoné a mi esposo por lo que me hizo, o perdoné a mi esposa, pero cuando vuelve un nuevo conflicto o una nueva crisis, comienzan a recordarle o a echarle en cara todo lo que una vez dijeron que le perdonaron. Entonces, la verdad es que no perdonaron, porque perdonar es decidir nunca más echar en cara al otro por lo malo que nos hizo. Y recordar, por supuesto, que si usted ha vivido cosas traumáticas en su vida, será muy difícil olvidarlas, pero usted puede perdonar si realmente quiere actuar en obediencia a la palabra de Dios. Y cuando me acordaba de este testimonio, Corrie ten Boom cuenta que ella estaba en una oportunidad en una plataforma predicando la palabra de Dios y tenía un auditorio inmenso delante de ella, pero de pronto cuando ella estaba predicando y moviéndose así, de pronto divisó entre las personas, entre la primera fila, divisó a un hombre
que ella inmediatamente fue como que vino una película y se acordó que ese hombre había sido un soldado cuando ella estaba en el campo de concentración, y había sido un soldado que la había maltratado, a ella, a su hermana, había abusado. Y cuando ella lo vio, dice que ella sintió algo en su corazón, un impacto en su corazón, y él se dio cuenta que la reconoció. Entonces salió de la primera fila y se acercó a donde ella estaba y le dijo: hermana, he conocido al Señor, ¿usted me perdonaría? Y Corrie ten Boom dice que ella sintió una crisis en su voluntad, como que lo perdono o no lo perdono, y ella entendió que tenía que actuar de acuerdo a la voluntad de Dios si quería vivir una vida plena. Entonces cuenta en su experiencia que ella le extendió la mano y le dijo: hermano, yo te perdono en el nombre de Jesús. Y ella dijo: cuando yo dije eso, me di cuenta que la más bendecida por hacer ese acto fui yo. Sentí como en mi interior se rompían cadenas que habían estado allí por años, porque estaba obedeciendo a la voluntad de Dios, y sentí que después de salir de ese lugar tenía miles de kilos menos en mi mundo interior que los que había, que los kilos que tenía cuando entré a ese lugar, porque el perdón justamente eso trae liberación. Renunciar al derecho de vengarme, renunciar al derecho de que me restituyan, renunciar al derecho de lo que todo lo que me dañaron, que yo pueda tomar represalias, sino, como bien dijiste, decidió soltar el perdón, perdonar. Por eso sería muy lindo poder orar, bendecir a las personas, pedirles que tomen esto como una guía para poder perdonar a aquellos que le han dañado en la vida, aquellos que por ahí de repente les cuesta, aquellos que dicen: ¿cómo hago para tomar la decisión? Simplemente tomar la decisión. Aunque no sientas el deseo de perdonar, si actúas en obediencia a la voluntad de Dios, vas a experimentar la liberación que viene cuando realmente el perdón es genuino. Y es tan triste cuando una persona no puede perdonar o no quiere perdonar, porque querer es poder, si quiere puede, que hay situaciones gravísimas y tristes, porque el corazón es lo primero que se enferma, y nuestra alma, nuestro espíritu está enfermo. Escuché una vez en una oportunidad, un pastor fue a orar por una persona, y esta persona le habían dado 3 días de vida, estaba postrada en su lecho, y cuando ingresa al lugar este siervo de Dios, el Espíritu Santo le dijo: ella no puede perdonar, no quiere perdonar, no quiere, le dijo al Señor. Entonces este siervo de Dios dijo: pero Señor, revelame a quién tiene que perdonar. Entonces le nombró el Señor 3 nueras. Yo voy a decir cualquier nombre, ¿no es cierto? María, Susana y Esther. Y le pregunta a esta mujer que le quedaban 3 días de vida, le había dado el médico, estaba postrada, estaban toda su familia fuera de la habitación, apenas balbuceaba, no podía casi hablar, ya no le quedaba esperanza. Entonces este hombre le pregunta: ¿qué pasa con su nuera Susana? Vamos a poner la primera, que no me olvide los nombres. Susana. Y le dice: bien, una buena chica. ¿Y qué pasa con su nuera Esther? Bien, una buena mujer. ¿Y su nuera María? María, habías dicho. María. Cuando le nombró María, esa bruja me quitó mi hijo, y se transformó. Tenía odio, ¿no? Por María, tenía ahí odio. Dios manifestó lo que hace el no perdonar. Abrirle la puerta
al odio, a la sed de venganza, a la amargura, al rencor. Y estaba muriéndose por no perdonar. Entonces le dijo, vamos a hacer una cosa. Le voy a enseñar cómo usted va a ser sana. Si usted quiere sanarse, usted quiere seguir viviendo, sí. Bueno, usted va a tener que perdonar a esa persona, a María. Así que usted va a repetir conmigo. Yo perdono a María. Yo perdono a María. No le salía. No le nómbrela. Yo perdono a María. María. Nómbrela bien. Diga otra vez. Yo perdono a María. A María, dice. Y saltaron las lágrimas y comenzó a llorar. Y ahí comenzó Dios a hacer una obra en el corazón. Y ahora vamos a hacer algo más. Yo bendigo a María. ¿Qué le parece? Bueno, vamos, repita. Yo, diga su nombre, dijo su nombre, perdono a María y la bendigo. Le deseo el bien, que le vaya bien. Y la bendigo. Le deseo que le vaya bien. Y comenzó a llorar, comenzó a ser libre de ese espíritu de odio, de amargura, de sed de venganza, de justicia. Y en ese momento le dice, bueno, ahora ya está, Dios la sanó, póngase de pie. Instantáneamente saltó de la cama y salió corriendo por la habitación, sana por el poder de Dios, porque perdonó. Por eso Dios había permitido que ella estuviese allí postrada y estaba por morir. Por el odio, por la sed de venganza, por el rencor, la amargura, pero en el momento que perdonó, quedó libre porque Dios dijo, si tú perdonas, yo te perdono y te sano, te bendigo, te restauro. Queremos acompañar en una oración a todos los que nos están mirando, escuchando, que el Señor ponga en su corazón la voluntad para perdonar a aquellas personas que le han herido en la vida. Y de esa manera usted va a vivir en libertad. El más beneficiado, la más beneficiada va a ser usted. Cuando nosotros perdonamos, no estamos justificando lo que nos hicieron. No estamos diciendo, estuvo bien que me hayan maltratado, estuvo bien que me hayan abandonado. No estamos justificando. Estamos decidiendo que nosotros no vamos a ser más víctimas de nuestro pasado. Nosotros vamos a caminar en libertad y en vida abundante más de las experiencias traumáticas que nos hayan tocado vivir. Perdonamos, en lo práctico tomamos distancia. Perdonar no es decir, bueno, seguime lastimando, seguí abusando, seguime maltratando. No. Yo perdono y tomo distancia. Es bueno aclararlo, ¿verdad? Por eso... Cuando se trata de personas que han sufrido abusos, de personas que ven que esa persona no tiene intenciones de cambiar, perdonar no quiere decir que yo voy a perdonar y me voy a exponer una vez más al maltrato, al dolor, a que me traten como quieran, como un trapo de piso. De eso no se trata perdonar. Si yo veo que las demás personas no tienen la intención de cambiar para conmigo, Dios no me va a condenar en que yo tome una distancia. Dios lo que quiere es que yo viva una vida plena. Mucha gente malentiende este concepto que enseñamos los cristianos del perdón y piensan que nosotros enseñamos que está bien dejarse maltratar, que está bien dejarse golpear. Nosotros jamás enseñamos eso. Lo que enseñamos es que los cristianos no debemos ser víctimas de nuestro pasado. Dios quiere sanar nuestro pasado para bendecir nuestro futuro. Pero si hay personas que no quieren cambiar a nuestro alrededor, Dios no nos va a condenar por tomar distancia de esas personas. De hecho, hay gente mala que siempre va a ser mala, que no quiere cambiar. Hay gente perversa que siempre va a ser perversa y no quiere cambiar. Entonces, si me han herido y me han lastimado, yo los perdono, pero decido tomar distancia para seguir mi vida y vivir la vida plena que Dios quiere darme. Hacemos la oración. Señor Jesús, hoy queremos perdonar a todas aquellas personas que nos dañaron en la vida. Amén, Señor, no solamente los perdonamos, sino los bendecimos. sí, Señor.
Y hoy queremos pedir perdón, Señor, perdón, y decirte a ti que tú nos levantes, que tú nos restaures. Señor, cancelamos toda maldición que ha venido sobre nuestra vida por la falta de perdón. Amén, Señor. Y si hay maldiciones que nuestros padres tal vez han soltado sobre nuestras parejas, nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestra familia, o tal vez exparejas han soltado palabras de maldiciones que vas a fracasar, que no vas a poder estar estable. Señor, ahora declaramos que ahora renuncia, ahora en el nombre de Jesús, a toda maldición que siempre te dijeron y que siempre te vuelves a repetir. Declaramos que Jesús hoy cancela toda maldición sobre la vida matrimonial, cancela toda maldición sobre el vínculo de cada pareja. Señor, perdónanos nuestros pecados, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Amén. Bendecimos en el nombre de Jesús a cada persona y esperamos que hayas podido poner por obra esta oración, porque vas a experimentar libertad en tu ser interior. Que Dios te bendiga.